Bueno, muy bien. Esto hablaba sobre... Ustedes me querían preguntar algo respecto a esto. Sí. Bueno, en el texto de Easton habla sobre los repartos revestidos de autoridad y en una parte habla sobre el carácter formal e informal. Sobre el carácter informal dice que se detienen los procesos de aplicación de la ley. ¿Eso lo vamos a ver en un rato o no hace falta verlo? Sí, sí, mira, yo ahora voy a hablar de eso justamente porque tiene que ver con esto que yo mencioné así un poco al pasar respecto a la idea de la dimensión formal y real de la política, ¿no? A ver, como un adelanto, digo, ¿no? Cuando uno habla del aspecto formal de la política, tiene que ver con lo que sería la base jurídico-institucional de, por ejemplo, un régimen, ¿no? ¿Qué quiero decir? Bueno, un régimen político, cualquiera sea se construye sobre alguna constitución, esta constitución puede estar o no escrita, puede ser rígida o flexible, pero tiene digamos, alguna norma formal, independientemente de las características que tenga la misma. Y al mismo tiempo, después, bueno, sobre la base de lo que es un orden jurídico particular, eso supone que se elabora una estructura legal que se expresa en leyes, disposiciones, decretos de urgencia, etcétera, etcétera. Pero también aparece otra dimensión que está relacionada con la política y que es aquella que tiene que ver con lo que podríamos llamar la dimensión informal. Que la dimensión informal en realidad tiene que ver con una serie de, podríamos decir, de prácticas, ¿no? Prácticas que, no estando necesariamente contenidas en alguna ley, decreto, disposición, o sea, cual sea esta la parte de la estructura piramidal legal de la que hablemos, sin embargo, tienen un peso tan importante como aquel que está expreso en una norma escrita. ¿Sí? Mira, pongo un ejemplo, porque además esto está muy presente estos días en esta discusión en los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando uno va a una elección, bueno, una competencia electoral tiene un ámbito formal de referencia, porque, bueno, los candidatos tienen que cumplir determinadas condiciones para presentarse, ¿no? Los partidos tienen que cumplir ciertas, digamos, referencias que están en un marco legal. Bueno, existe algo que se llama las PASO, hay mecanismos de asignación de los cargos, bueno, todo eso está contenido en un marco legal que define el contexto de la elección. Bueno, bien, dicho todo eso, la elección produce un resultado cual supone que hay ganadores y perdedores, ¿no? La clave fundamental para que el proceso electoral tenga legitimidad como tal, la da no solo el hecho de que eso esté marcado en un proceso legal, que esté definido en una ley electoral, en una ley de competencia en primaria, etcétera, etcétera, sino que los actores reconozcan el resultado emergente de ese proceso electoral. Y eso no está establecido en ninguna ley, ¿no? Bueno, ese reconocimiento se da en la medida que hay una cultura política instalada a lo largo de mucho tiempo que hace en algún momento que sea natural aceptar el resultado, independientemente que ese resultado sea o no favorable, ¿no? Bueno, yo esto lo ponía en cuenta por el tema de que una de las discusiones que hoy en Estados Unidos es respecto a qué pasa si Trump llega a la elección y está la duda de que si Trump va a aceptar o no el resultado electoral. Bueno, él ha sido bastante ambiguo al respecto, ¿no? Él ha hecho declaraciones del estilo de, bueno, si yo llego a perder, veremos si acepto el resultado, ¿no? Hace rato que él está insistiendo en un tema que es el de que como resultado de la pandemia, bueno, en Estados Unidos hay mucha gente que vota por correo, no va a votar, ¿no? Sino que manda su voto por correo y de hecho lo hace unos días antes y a veces hasta semanas antes empieza. La elección de Estados Unidos suele empezar semanas antes, ¿no? Por este tema de que mucha gente vota por correo. Entonces, como él entiende que el voto por correo puede ser desfavorable, bueno, ha empezado a agitar el tema de que el voto por correo es un procedimiento desprolijo y que puede haber fraude en la elección, cosa que es llamativo que pueda haber fraude cuando supone que él es quien conduce el Estado y teóricamente conduce el proceso electoral. Pero en fin, ¿no? Lo cierto es que ahí aparece un elemento que hasta el momento de la práctica política de Estados Unidos era insólito, que es decir, pensar un candidato que plantee la posibilidad, la duda de la legitimidad del resultado electoral, ¿no? Mirá que han pasado otras situaciones más complicadas y los perdedores no han decidido reconocerlo, ¿no? Hace muchos años atrás, un señor Al Gore que perdió una elección porque el Tribunal Superior de Justicia, nuestra Corte Suprema, suspendió el recuento en un estado que de haberse realizado probablemente lo hubiera consagrado ganador.
Sin embargo, en una circunstancia, él respetó la decisión de la Corte, no compartiéndola, y aceptó el resultado electoral como tal. Sí, acá aparece un tema que, de hecho, ven notas de los grandes medios en Estados Unidos, digo, sea Washington Post o el New York Times, aparecen notas hablando de la democracia estadounidense como una democracia en peligro. ¿Por qué? Porque ahí lo que está en peligro es un elemento central, un valor fundamental que define un proceso electoral y que es el hecho de que los actores reconozcan el resultado, ¿no? Algo que parece tan sencillo y tan elemental, pero es la base misma de la legitimidad del resultado electoral como tal. Por eso entonces aparece esta cuestión de esta idea de la definición de lo formal y lo informal, que después va a aparecer planteada acá como una especie de producto, ¿no? O de la salida de lo que son los sistemas políticos, digamos, ¿no? No sé si con el ejemplo, digo, soy claro, porque digo, yo he insistido bastante en esto y lo voy a seguir haciendo, digamos, ¿no? En esta idea de lo formal y lo informal, o esta idea de lo formal y lo real, digamos, ¿no? En el sentido, bueno, lo real se define en otro lugar que va más allá de la norma escrita como tal, ¿no? Y al definirse más allá de la norma escrita, bueno, esto involucra otro tipo de prácticas que tienen que ver con alguna tradición y con una cultura política que, bueno, acá se empieza a romper y se empezó a romper hace algunos años, digamos, ¿no? Es decir, ahí evidentemente no es que se rompe con Trump, pero evidentemente hay algún tipo de deterioro, ¿no es cierto?, en la política de los Estados Unidos que tiene una expresión real en este tema que es, bueno, el hecho de que el deterioro involucra o lleva a la posibilidad de que los propios actores desconozcan un resultado electoral, que es el elemento básico de cualquier competencia, ¿no es cierto? Si ese resultado le resulta desfavorable, ¿no? Claro que, por supuesto, el reconocimiento del resultado no significa que el perdedor lo acepte con alegría. Se trata de que el perdedor acepte que puede perder y, en todo caso, que le toque la próxima, le puede tocar ganar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco entra en este juego de, como se plantea ahí, de lo formal y lo informal, que también cuando veamos el tema del nuevo institucionalismo también va a aparecer como algo muy presente, digamos, ¿no? Bueno, no sé si con toda esta vuelta te aclaré la duda respecto a esto de lo formal y lo informal que aparece ahí, digamos, ¿no? Sí, me aclaraste la duda, gracias. Muy bien, de nada. Bueno, que ahí justamente decíamos que el sistema político, a ver, si uno quiere buscar algún elemento observable a través del cual puede abordar el sistema político, hago esta aclaración, ¿por qué? Porque otro día yo le decía, el sistema político como categoría es una categoría que tiene un nivel muy alto de generalidad, ¿sí? Entonces, para abordar una categoría con tan alto nivel de generalidad y poder, digamos, dar cuenta de su existencia, bueno, tengo que encontrar algún atributo que pueda ser justamente observado y que pueda dar lugar a algún tipo de estructura explicativa de alguna naturaleza, ¿no? Y ahí es donde aparece esta idea un poco más empírica, que es pensar el sistema político en lugar de lo que llaman, algunos le llaman las salidas, otros le llaman las decisiones políticas, otros le llaman los productos, otros le llaman los outputs, ¿no? Y que tiene que ver con eso que Easton llamaba las repartos revestidos de autoridad, ¿sí? Que no es otra cosa que esto que yo explicaba recién como decisiones vinculantes o decisiones que tienen un carácter imperativo, donde, como les decía recién también, el carácter imperativo no solo tiene que ver con el hecho de la decisión que toma alguien que ocupa un rol de autoridad en el sistema político, sino con el hecho de que hay un reconocimiento por parte de los destinatarios de esa decisión de ese carácter, ¿no? El otro elemento que aparece planteado acá, y que me lleva un poco a la pregunta que hacía Nicolás recién, es, bueno, sobre qué cosas, digamos, el sistema político decide, ¿no? Decide sobre bienes, ¿no? Es decir, bueno, un sistema político elabora una serie de políticas públicas, ¿no? Donde, entre otras cosas, la política pública establece algún tipo de mecanismo de distribución de bienes, partiendo de la premisa de que los bienes políticos o los bienes sociales en general son bienes escasos, ¿no? Entonces un sistema político toma una serie de decisiones de política pública que suponen intentar dar algún tipo de resolución distributiva a algún conflicto de bienes escasos, ¿no? Digo, bienes escasos me refiero a bienes, puede ser de tipo cultural, puede ser no sé, un conflicto salarial,
puede ser un conflicto por transferencia de ingresos entre diferentes sectores productivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, la política, o si quieren, el sistema político, adopta una serie de decisiones que, entre otras cosas, toman como referencia, como foco de atención, el tema de una sociedad en la cual los bienes sociales son escasos. Y se trata de, bueno, establecer algún tipo de mecanismo de asignación y de distribución de bienes que por definición son escasos, ¿no? Y el otro aspecto, o la otra, si quieren, materia, digamos, sobre la cual la política adopta decisiones de autoridad, tiene que ver con esto que ahí él denomina como valores, ¿no? Que en realidad esto que él acá denomina como valores tiene más que ver con esa idea de las decisiones. Hay otra definición inclusive de Easton, que es así muy, yo les diría, bastante más abstracta, que él habla de que lo que define específicamente el sistema político es algo que se llama la asignación autoritativa de valores, que es bastante similar a esta del reparto de repartos revestidos de autoridad, ¿no? Entonces, cuando ahí habla de valores, está refiriéndose a decisiones en realidad, ¿no? Y a esas decisiones que tienen un carácter imperativo y que, bueno, el carácter imperativo lo adquieren en la medida que también sea reconocido por los destinatarios de la decisión, ¿no? Y ahí entonces donde aparecía esta idea de lo que se llama acá los valores informales y lo que serían algún valor de tipo formal, digamos, ¿no? El aspecto formal, como yo les decía recién, entonces tiene que ver con decisiones que tienen algún tipo de expresión en un acto jurídico, una ley, si es un municipio, una ordenanza municipal, si se trata del Congreso de una decisión legislativa, si es el Ejecutivo una ley que promulga, un decreto de urgencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y después hay un aspecto más que tiene que ver con una dimensión informal y que está relacionado con algún tipo de acto político, administrativo, que puede ratificar o inclusive modificar una ley, ¿no? Porque ahí entran a jugar otras cuestiones que tienen más que ver con la costumbre, con la cultura política, ¿no? Y ahí, bueno, puede haber inclusive situaciones en las cuales haya conflicto de valores, digamos, ¿sí? Miren, en estos días uno de los temas que está en la agenda política es, por ejemplo, el tema de la toma de tierras, ¿no? Y la toma de terrenos. Bueno, yo digo, no les pregunté el otro día, pero parte de la idea es que la mayoría de ustedes viven en zona sur acá de Gran Buenos Aires, y quizás algunos vivan en Guernica también. Así que seguramente sabrá mejor de qué se trata la historia. Pero ahí, digamos, aparece un tema que es interesante porque, entre otras cosas, aparece un conflicto de valores, si se quiere, ¿sí? Es decir, por un lado es el tema de que se expresa en un conflicto de derechos, ¿no? Por un lado está el tema del resguardo del derecho de propiedad, y por otro lado está el tema del resguardo del derecho a la vivienda, ¿sí? Y en esa situación, que termina siendo una especie de conflicto entre clase media baja y clase baja, ¿sí? Es decir, pobres contra un poco menos pobres, ahí aparece un choque también, ¿no? En un contexto además donde el Estado tiene evidentemente severas dificultades para garantizar el cumplimiento de la ley en los dos sentidos, en cuanto a resguardar la propiedad y en cuanto a garantizar el derecho a la vivienda digna, digamos, ¿no? Entonces ahí aparece una cuestión también, ¿no? Es decir, ¿qué derecho prevalece? ¿No? Y en definitiva, ¿qué valor prevalece? ¿No? El valor que defienden los propietarios de esos terrenos, los propietarios originales que se plantean y se paran sobre la idea del respeto a la propiedad privada, que la Constitución resguarda como tal, o el respaldo, o el derecho de aquellos que toman un terreno y que lo hacen sobre el tema de la necesidad de lograr tener su propia vivienda, aun cuando esa situación, bueno, formalmente es un delito como tal. Bueno, ahí hay un conflicto evidente de valores, de valores, de intereses y de valores y de intereses que además están anclados en mundos distintos, ¿no? Es decir, la idea del derecho a propiedad quizás tiene más que ver con lo que es un poco el imaginario cultural de ciertos sectores de cierta clase media o baja probablemente, mientras que la cuestión del acceso a la vivienda tiene más que ver con el derecho de sectores que podríamos llamar sectores de clase baja, sectores populares, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece una cuestión que es, bueno, de qué manera puede decidir o no el sistema político, no el Estado, ¿sí? Y entre otras cosas, bueno, en algún momento
alguna parte o alguna unidad dentro del sistema político tendrá que adoptar una decisión de carácter imperativo que defina o dirima de alguna manera un conflicto acá que tiene que ver con un conflicto entre dos valores igualmente legítimos, digamos, ¿no? El del derecho a propiedad y el del derecho a la vivienda como tal, ¿no? Hasta ahora aquella parte que tiene que adoptar decisiones viene pateando, que es el tema de lo que va a decir la instancia judicial. Si uno quiere pensar acá en la instancia judicial, hasta ahora viene un poco dilatando la decisión del desalojo. Entiendo que dilatándola en términos de, bueno, dar algún tiempo para que se pueda encontrar algún tipo de salida política o de solución política a un problema que es un problema de muchísima complejidad, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es, digo, en la Argentina tenemos muchísimos ejemplos para pensar en estos términos, ¿no? Y yo empiezo a plantearles alguna cosa que en algún momento seguramente a lo largo de este curso van a tener que hacer, que es un poco un pequeño ejercicio respecto a cómo hacer uso de este tipo de categorías, ¿no es cierto? Bueno, este es quizás un caso testigo interesante como para empezar a ver estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, en definitiva acá, lo central, más allá del caso, que es un caso testigo interesante, que cuando estamos hablando del sistema político, estamos hablando de poder pensar y estudiar el ámbito de la política a partir de algún tipo de comportamiento que pueda ser observable, ¿no? Teniendo en cuenta, como les decía recién, que estamos frente a una categoría que tiene un nivel muy alto de generalidad, entonces lo que hay que buscar es algún tipo de atributo que dé cuenta de algún elemento observable a partir del cual yo puedo evaluar o analizar o explicar el comportamiento del sistema político, ¿no? Y ahí es donde aparece esta idea de las salidas o los productos, o como le llaman, o Easton en otros textos, los outputs, que son esto que se llama repartos revestidos de autoridad o decisiones de carácter vinculante, o en algún otro texto habla de asignación autoritativa de valores, ¿no? Y a partir de ese momento de salida del sistema político, el sistema político decide sobre diferentes cuestiones. Sobre cuestiones que están vinculadas a conflictos sobre bienes escasos, que puede ser el tema de la vivienda, o cualquier otro, el tema del ingreso, ¿no? O sobre valores, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece un poco la discusión en torno a lo que sería lo formal y lo informal, digamos, ¿no? Esto obviamente implica una noción que es la de que, bueno, el sistema político puede adoptar decisiones sobre bienes o sobre valores en la medida en que goza de algo que podemos llamar la autoridad, ¿no? Cuando nosotros veamos Weber acá, vamos a ver que Weber habla de autoridad, dominio. Bueno, ahí hay una cuestión que es bastante complicada porque a veces tiene que ver con la traducción del idioma original, que es el alemán. Y el idioma alemán a veces tiene algunas cuestiones que un mismo término puede tener varios significados. Y hay uno de ellos que ha sido el término dominio y autoridad, que ha sido traducido de esta manera, ¿no? Pero hay un tema central que es, bueno, en este caso, un sistema político puede adoptar decisiones que son reconocidas como imperativas sobre la discusión en torno a cómo distribuir ese caso, o sobre valores que implica adoptar disposiciones que se expresan en alguna estructura formal, o disposiciones que se anclan en algo que va más allá de la ley, que puede tener con la costumbre, con la cultura política y demás. Pero eso es posible en la medida que ese sistema político está dotado de lo que podríamos llamar la autoridad en este caso, ¿sí? Esas decisiones o ese sistema político tiene autoridad en la medida en que adopta decisiones que pueden tener efectivo cumplimiento en la medida en que, bueno, hay una íntima convicción de que son, bueno, de que es justo, de que es, de que es conveniente obedecer a quienes adoptan esas decisiones y las llevan a cabo. Ahí lo que aparece presente es la idea de la legitimidad, ¿no? Está íntimamente vinculado a esta cuestión de la autoridad, o de la idea misma de la autoridad, ¿no? Es decir, en este caso, la autoridad puede adoptar decisiones relativas a bienes o a valores en la medida en que las decisiones, digamos, tienen, podríamos decir, apoyo en la convicción de los destinatarios de que
esas decisiones son justas, son convenientes y por lo tanto digamos, es justo y conveniente obedecer a una autoridad determinada, ¿no? Y esto, digamos, introduce una cuestión que es la cuestión de la legitimidad, ¿no? De la legitimidad respecto a la directiva adoptada y la legitimidad respecto a quienes adoptan esas decisiones, ¿no? Si, por ejemplo, se toma una decisión, digo, Vicentín, pongamos, ¿no? Hace poco tiempo atrás, bueno, el Estado en este caso, pongamos el sistema político, para usar estos términos, tomó una decisión que era la decisión de llevar a cabo un proceso de expropiación de una empresa. No voy a entrar en juicio ni a discusión particular, pero pongo como ejemplo este caso, en el cual, bueno, tras una resistencia social fuerte, finalmente se dio marcha atrás con esa decisión de expropiación de esta empresa y bueno, abre toda una instancia de negociación para ver cómo llevar adelante y qué directiva tomar respecto al futuro de la empresa agroexportadora, digamos, ¿no? Bueno, ahí apareció un problema que era el de que se consideraba que era una decisión probablemente legal, pero no legítima, ¿no? Si se consideraba que era una decisión que no podía ser tomada porque violaba una cantidad de derechos, etcétera, etcétera. Entonces este es un punto importante, ¿no? Porque ahí lo que aparece por ahí no es la discusión sobre la legitimidad del gobierno, sino la discusión sobre la legitimidad de un mandato, de un producto de ese gobierno, ¿no? Que es en este caso la declaración de expropiación de una empresa privada, ¿no? Ahora, acá hay un elemento importante que también lo vamos a ver sobre todo cuando trabajemos Weber, que es, bueno, la legitimidad que tiene una autoridad se funda en motivos muy variados, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que los motivos por los cuales una autoridad se funda son de distinto tipo. Puede ser porque existe una tradición de tiempos inmemoriales por la cual se considera que una directiva desde el poder es justa, es conveniente y no se cuestiona el contenido de la misma, ¿sí? Puede ser por razones de, como se dice, de inercia, ¿no? Es decir, bueno, se obedece a la autoridad por una cuestión de inercia que ni siquiera está anclada en alguna costumbre ancestral, ¿no es cierto?, que existe en tiempos inmemoriales, ¿sí? Puede ser por una cuestión de afecto hacia los gobernantes, bueno, ahí es otro tipo de vínculo, que después inclusive cuando trabajemos el tema de Weber lo vamos a ver con más profundidad. Si, bueno, ahí se establece un tipo de vínculo entre gobernantes y gobernados, está relacionado con alguna relación que se funda en un enfoque más bien de tipo emocional entre la masa o los seguidores y un líder, ¿sí? Es decir, ahí entra a jugar un componente de tipo emocional, no voy a decir racional porque no hay una única definición de racionalidad, sino que es otro tipo de racionalidad diferente a la racionalidad estratégica, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, bueno, otro elemento puede ser el tema del miedo, ¿sí? El miedo a la violencia o al uso de la violencia en caso de desobediencia, ¿sí? Es decir, bueno, también un elemento que puede jugar para obedecer a una autoridad puede ser el miedo a la aplicación de la violencia por parte de la autoridad, ¿sí? Bueno, puede haber otros elementos que jueguen, ¿no? El interés propio, ¿sí? Puede ser que, bueno, las razones que motiven la obediencia pueden ser razones que tengan que ver con satisfacer algún interés personal. Bueno, puede ser cuestiones de lealtad, ¿no? Es decir, bueno, se obedece a un régimen o a un gobernante determinado porque, bueno, ese gobernante fue elegido democráticamente, entonces, en definitiva, la lealtad termina siendo no tanto hacia los gobernantes, sino que es una lealtad anclada en un apoyo más bien difuso, que es el apoyo o la lealtad a un régimen, ¿no? Pongámosle a un régimen democrático. Que esto después también algo vamos a hacer referencia cuando veamos nociones como la noción de legitimidad también. Entonces, a mí, digo, para sintetizar este punto me parece que es importante porque son dos elementos centrales, ¿no? Primero, esta idea de pensar el sistema político como un ámbito que para poder ser abordado, dado el nivel de abstracción tan elevado que tiene, bueno, hay que tratar de encontrar elementos que den cuenta de comportamientos observables en el sistema. Lo que aparece en la mirada de este autor y de muchos otros es la idea de que uno puede abordar o estudiar el sistema político en función de aquello que es observable y que está relacionado con decisiones de carácter político, ¿no?
decisiones que pueden adquirir o no un carácter vinculante, como lo plantea el autor como tal, ¿no? Y donde, bueno, la cuestión de la obediencia sobre la cual se respalda una decisión de autoridad es una decisión que está, en definitiva, fundada en motivos muy variados, ¿no? Estos que yo cito acá son motivos que pueden ser excluyentes o pueden ser, puede estar superpuestos, digamos, ¿no? Es decir, puede ser que, bueno, haya una especie de confusión entre tradición, miedo a la violencia, interés, lealtad, y puede estar todo junto, digamos, ¿no? No es que estos motivos son compartimentos estancos, digamos, sino que puede haber una combinación de diferentes factores o diferentes motivaciones que garanticen la legitimidad de la autoridad y, en definitiva, la legitimidad de un tipo de régimen político como tal. No sé si soy claro con este punto, que es, digo, es un punto importante para entender un poco, y yo insisto mucho en esta idea de la metáfora de las entradas, el sistema político y la salida, ¿no? Y pensar un poco el sistema político como una especie de caja negra, como las cajas negras de los aviones, donde no se sabe muy bien cómo se procesa aquello que entra, tampoco está muy claro cómo se procesa, qué procesos llevan a que haya cierto tipo de salida, le hace decisiones y no otras, ¿no? Obviamente después hay esquemas más complejos, donde se aborda un poco esa idea del sistema político, ya no pensándolo como una caja negra, sino como una estructura que tiene diferentes partes, niveles y subsistemas como tal, ¿no? Bueno, esto un poco con respecto a esta idea. Ahora, acá en algún momento hablamos de algo que es esta idea del reparto político, ¿no? ¿Qué es esto del reparto político? ¿Qué significa hablar de reparto político acá? Bueno, la idea de reparto político, como lo hemos digamos, sobrevolado en todo este tiempo, es aquellas decisiones investidas de autoridad que se dan en una sociedad y que se dan con exclusión de aquellas que se dan solo en una organización dentro de la sociedad, ¿sí? Esto me parece que es un punto importante. Me voy a detener un minuto en esto también. Me parece que esto es un tema importante, ¿no? Porque acá se hace referencia a un punto que es el siguiente. Una cosa son las decisiones que se adoptan a nivel del sistema político y que tienen un carácter vinculante para el conjunto de quienes integran una comunidad política, y otra cosa es alguna decisión que se pueda adoptar en una organización que forma parte de ese sistema político. Por ejemplo, una cosa es lo que pasa a nivel del sistema político, otra cosa es lo que pueda pasar al interior de, pongamos, un partido político, y las decisiones que se puedan adoptar en un partido político, bueno, en ese caso esas son decisiones que serán vinculantes para los que integran esa organización, pero no necesariamente son vinculantes para quienes no forman parte de la organización. ¿Me explico? Es decir, una cosa es una decisión que se toma el sistema político, otra cosa es una decisión que toma un subsistema, una parte, una unidad de ese sistema político. Entonces, el carácter, digamos, vinculante o imperativo tiene un alcance, obviamente, de distinta dimensión, ¿no? Es decir, el alcance de una decisión que se adopta al interior de un partido político va a ser algo, obviamente, restringido a una categoría delimitada, que son, bueno, aquellos miembros que forman parte de esa organización, pero no va a involucrar al conjunto del sistema político como tal, ¿no? Entonces, el sentido, el alcance obviamente va a ser un alcance mucho más limitado respecto al alcance de una decisión que se adopta a nivel del sistema político como estructura global, digamos, ¿no? Bueno, eso un poco para definir esta idea de reparto político que ahí había quedado un poco dando vuelta, digamos, como tal, ¿no? Y después, un poco para cerrar acá el tema. Bueno, también acá, en esta definición que yo les comentaba, estamos frente a un autor que también se plantea, en un sentido un poco menos ambicioso, algunos áreas de investigación. Entonces, bueno, acá también Easton plantea algunas áreas de investigación, ¿no? Que era un poco aquel tema de los subcampos estos de los que hablaba acá Welsh, ¿no? A diferencia de Welsh, lo que vamos a ver es que este autor es un autor que hace una, yo les diría, clasificación un poco más
limitada, un poquito más acotada, que esta que había hecho Wells, que está haciendo un despliegue sobre criterios muy delimitados y demás, ¿no? Es decir, acá las áreas de investigación que plantea Easton son un poquito más acotadas y hace un panorama un poquito más acotado de lo que es el tema de la ciencia política. Entonces ahí él marca 4 o 5 categorizaciones. Por ejemplo, una tiene que ver con todo lo que es el tema del comportamiento electoral, ¿no? Por ejemplo, otra tiene que ver con el área del derecho público, ¿no? Otra tiene que ver con todo lo que es el área de política comparada, ¿no? Otra tiene que ver con toda el área de lo que él llama relaciones internacionales, ¿no? Y marca una especie de quinta, podríamos decir, de investigación que tiene que ver con lo que él llama la filosofía política o lo que podríamos hablar acá o llamar la teoría política, ¿no? Es decir, acá a diferencia de Wells, en realidad la clasificación que él hace es un poquito más acotada y marca 5 áreas de investigación, ¿no? El área del comportamiento electoral, como el nombre lo indica, bueno, tiene que ver con todo lo que es el área del comportamiento por parte, no solamente del elector o de los electores, no solo de la opinión pública como tal, sino también de los líderes políticos, ¿sí? Bueno, en esos años 50, 60, 70, los estudios respecto al tema de la cultura política son materia abundante, ¿no? Y muchos de ellos abordan tanto el comportamiento político de los líderes, como así también el comportamiento político que podemos llamar los no líderes o de los electores como tal, ¿no? Y bueno, hay un montón de teorías que se desarrollan en estos años 50, 60, 70 como tal, ¿no? Y es una etapa en la cual, bueno, el tema de los estudios de opinión pública tienen un gran nivel de desarrollo, ¿no? Cosa que también se dará en la Argentina, pero esto bastante más adelante, y sobre todo a partir de los años 80, cuando se instaura o se reinstaura un régimen democrático en la Argentina, digamos, ¿no? Entonces hay un área que es un área de mucho desarrollo que tiene que ver con lo que es el tema de los estudios, lo que ahora le llamaríamos la opinión pública, ¿no? Con respecto a las otras áreas, bueno, el área del derecho público tiene que ver con una especie de campo medio, podríamos decir, de zona gris entre el derecho y la ciencia política, que de hecho hay todavía algunas carreras de ciencia política que conservan, y las de derecho algunas también, que es o se expresa en una materia que es la materia de derecho político, ¿sí? Durante muchos años en las carreras de derecho se daba algo así como la materia llamada derecho político, que era la materia de los abogados que no les gustaba tanto el derecho y que les gustaba más la política que el derecho, ¿no? Y en general la parte, digamos, de política, digamos, de la carrera la veían tanto en derecho político o en derecho, materia que se llama derecho público y después en derecho constitucional como tal, ¿no? Era como la parte de los abogados que no les gusta el derecho tanto y les gustaba más la política del derecho. Y ahí hay un interesante entrecruzamiento entre lo que es la dimensión digamos, política y la dimensión jurídica, lo que sería un poco la base jurídico-institucional de cualquier tipo de ordenamiento político como tal, ¿no? Y después acá aparecen 3 áreas de investigación, áreas que son de mucho desarrollo, por ejemplo, el área de la política comparada es un área de un desarrollo muy significativo. Bueno, perdón por la autorreferencia, porque en mi caso, en la carrera de ciencia política, bueno, soy profesor titular de la materia de sistema político comparado, donde ahí, bueno, tuve una discusión respecto a la política comparada, si se trata de un campo de estudio, si se trata de un método de investigación, entendiendo en lo personal que está más desarrollada la política comparada como método que como campo de estudio. Bueno, el método es un método que puede ser utilizado para abordar diferentes tipos de unidades. Es decir, uno puede comparar países o puede comparar inclusive partes o unidades de un mismo país, ¿no? Por ejemplo, sus sistemas electorales, sus sistemas de partidos, cómo funcionan sus organizaciones sindicales, ¿no? Qué relación hay o cómo funcionan las unidades subnacionales y, bueno, analizar de pronto estados de distintos países. O uno puede comparar un mismo país y comparar al interior de ese mismo país diferentes unidades, ¿no? Si uno puede comparar, no sé,
el sistema de partidos de la provincia de Buenos Aires con el de La Pampa, digamos, ¿no? Bueno, en definitiva eso tiene que ver con toda un área de desarrollo donde quizás no tanto como método, pero sí como campo de, perdón, no tanto como campo, pero sí como método de investigación, puede abordar diferentes tipos de unidades que van de unidades más generales o colectivas, como pueden ser países, hasta unidades de tipo individual, ¿no? Que en este caso puede ser comparar el comportamiento electoral de los electores en diferentes periodos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejamos para futuros estudiantes de ciencia política en una materia de sistema político comparado. Y después, bueno, aparecen áreas que tienen que ver con lo que es el tema de las relaciones internacionales, donde ya ahí el foco de atención. Ahí se me había cortado la conexión, a ver. Muy bueno. Seguimos grabando, a ver. Está un poquito complicada esta hora y esta zona, pero bueno. Bueno, me había quedado el último punto, que era lo último que me quedaba, que era el tema de la política internacional, que es el último aspecto, como decía, que tiene que ver más con las relaciones entre los estados. Y lo último que me quedaba, antes que se me vuelva a cortar, porque veo que me marca acá que es muy inestable la conexión, además del tema de las relaciones internacionales, era el tema de la teoría política, que tiene que ver más con una tradición de investigación de larga data, como yo les decía al principio de todo de esta clase, donde la teoría política y la teoría que tiene que ver con la reflexión sobre lo político existe prácticamente desde tiempos ancestrales, más allá de la aparición y la emergencia de una disciplina relativamente sistemática, como fue la ciencia política, que, como yo les marcaba al principio, emerge en la segunda mitad del siglo XIX, digamos, ¿no? Bueno, hasta acá vimos, digamos, el texto Easton, que es un poco el panorama de la ciencia política hasta los años 70. Lo que vamos a ver la clase que viene con el texto de Hawley Taylor es cómo se desarrolla la ciencia política, sobre todo a partir de los años 80, 90 y 2000, que tiene que ver, tirando un título así para marcar lo que va a ser un poco la próxima clase, es la ciencia política y el retorno de las instituciones. ¿Mm? Es decir, en todo este periodo que yo marcaba, las instituciones habían quedado en una especie de segundo plano, ¿sí? Con lo cual, digamos, a partir de los años 80 hay una especie de retorno del interés por las instituciones políticas, que vamos a ver que se dará bajo otras condiciones, bajo otro contexto y fundamentalmente con otra definición respecto a lo que era el abordaje más clásico sobre las instituciones políticas, digamos, ¿no? Así que bueno, yo ahí termino este último pedacito, bueno, no lo grabé, pero bueno, sí, un poquito para terminar de cerrar, que no va a quedar esto, pero bueno, el jueves entonces seguimos con el tema de Hawley Taylor y el texto sobre nuevo institucionalismo. No sé si tenían alguna pregunta.